Bien, mis hermanos, los llamados somos siervos, tal como lo indica el título, somos siervos íntegros y fieles al Señor nuestro Dios. De eso nos habla este texto. El texto de esta mañana parece traer de nuevo ante nosotros la realidad de nuestras acciones o respuestas ante las obras maravillosas de nuestro Dios. Si antes, en el capítulo anterior, fuimos advertidos de la importancia de que somos bendecidos, pero también somos responsables de la gran bendición que se nos ha sido dada. Ahora, en este texto de Josué 24, somos llamados a servir a Dios y a servirlo de una manera íntegra y fiel. En Josué 24 hay una amonestación al pueblo de Dios para que sirva a Dios íntegramente y con fidelidad. El servicio a Dios ocurre bajo la comprensión de, en primer lugar, como veremos, la comprensión de las obras poderosas de Dios. Para servir a Dios se necesita tener una comprensión de las obras poderosas de Dios. ¿Quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho? Además de eso, para servir a Dios, nosotros necesitamos servirle bajo las características adecuadas, que son temor, fidelidad e integridad. Y por último, servimos a Dios bajo la comprensión elevada de ese llamamiento. Somos llamados a servir a Dios, pero eso es muy serio. Eso implica muchas cosas. Así que nosotros debemos tener una comprensión elevada de ese llamamiento. Vamos al punto número 1. Servimos a Dios bajo la comprensión de sus obras poderosas. Hermanos, a veces en nuestra vida hay personas a las que nosotros llamamos amigos. Y les llamamos amigos y les consideramos amigos porque según nosotros han hecho algo por nosotros muy bueno, muy útil, y les quedamos por siempre agradecidos. Y decimos, mi esposa, por ejemplo, me enseñó que uno distingue personas. En el lenguaje colombiano hay una palabra para la gente que usted conoce solo de ojo. Sí, yo distingo a fulano, pero no se dice que yo lo conozco. No se dice que es mi amigo, se dice que uno lo distingue. Bueno, hay personas a las que nosotros no solo las distinguimos, sino que las conocemos. Y las reconocemos como nuestros amigos. Y la razón por la cual hacemos eso, muy probablemente es porque han hecho algo a nuestro favor, han hecho algo que para nosotros ha implicado algo bueno, útil, un gran sacrificio, y les estamos muy agradecidos. Pues el llamado de las Escrituras a través del libro de Josué es ser fieles e íntegros a quien lo ha hecho todo por nosotros. No ha hecho algo, lo ha hecho todo por nosotros. No sé si notaron, pero mientras cantábamos, nuestros cantos están cargados de expresiones que reconocen el amor de Dios a nuestro favor, que reconocen la gracia de Dios, la bendición de Dios, las misericordias de Dios. Para algunos de nosotros, lamentablemente, venir a culto puede ser casi como un sacrilegio. No un sacrificio, sino un sacrilegio. Algo diabólico, algo como que viene arrastrado. Esto lamentablemente ocurre cuando uno no reconoce las grandes obras de Dios. Cuando no estamos viendo la grandeza y la majestad del Señor Dios a nuestro favor. Cuando nosotros no vemos eso, no servimos con amor y con gozo y con disposición, menos con fidelidad o integridad. Para servir con fidelidad e integridad, primero necesito conocer a Dios y ver sus obras, reconocer su grandeza, sus maravillas, su poder, su favor para nuestra alma. Imagínate, hermano, que estamos hablando de venir a culto y lo consideramos algunos casi una ofensa personal. Ahora, si estuviésemos hablando de dar tu vida por Dios, si estuviésemos hablando de entregar tu sangre por Cristo, ¿cómo haríamos eso? ¿Lo haríamos con gozo o con decepción? ¿O de inmediato renunciaríamos del Señor y nos iríamos? Aquel que no renuncie y esté dispuesto a dar aún la sangre, solo sería por una razón: ha visto la hermosura de Dios, la grandeza de su poder, su bendición para con nosotros,
y está dispuesto a darlo todo. Veamos lo que dice la Biblia en Josué capítulo 24, versículo 2. Y Josué dijo a todo el pueblo, ¿lo tienes? Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Mira lo que dice el verso 3. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Dios, dice Josué, que Dios mismo manda a decir esto. Y no les dice de manera directa, punto 1, 2 y 3, sino que empieza a hablar. Dios empieza a hablar y le dice a Israel, mira, yo tomé a Abraham del otro lado del río. Dios, como un escriba perfecto en su ley, como un doctor de la ley de él mismo, Dios inicia un recorrido a través de sus palabras, contándole a la gente, diciéndole a esta gente sus hechos. Has leído, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, has leído el sermón de Esteban antes de que lo mataran apedreado. Esteban empieza un discurso largo y a veces uno cuesta seguirle la idea y uno se pregunta, ¿a dónde quiere llegar Esteban? Él tiene una idea en su mente cuando empieza ese recorrido. El autor a los Hebreos también. Todo el libro o la carta a los Hebreos se considera un sermón que cuando uno empieza a leerlo, uno va preguntándose hacia dónde va el autor de los Hebreos. Pues Dios es exactamente igual, hace lo mismo y está hablando a este pueblo a través de este libro, diciéndoles lo que Él ha ido haciendo. Los remonta al pasado y les narra lo que Él ha venido haciendo. Dice el verso 3, tomé a Abraham. Ahí arrancó todo, dice. Para con ustedes como nación, le dice Dios a Israel, para con ustedes como nación yo inicié tomando a Abraham, el padre de ustedes, y lo tomé, ¿de dónde dice el versículo 3, hermanos? Del otro lado del río. Lo tomé de allá, del otro lado del Jordán, y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia, le di a Jacob y le di a Esaú, le di a Isaac, le di a Jacob, le di a Esaú, le di hijos, multipliqué su descendencia. El punto sobre Abraham es que él y sus antepasados estaban perdidos en idolatrías. Dios lo dijo, que él estaba allá del otro lado del río y tenía, dice, sus muchos dioses. Vea conmigo el versículo 2 de nuevo. Así dice el Señor, del otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, padre de Abraham, Taré, padre de Abraham, Nacor. ¿Y qué dice al final del verso 2? Y servían a otros dioses. Dios está diciendo, ellos estaban perdidos en su idolatría, estaban perdidos sin conocer al Dios de la Biblia, estaban del otro lado del río. Ahora la nación de Israel está de este lado del río, pero anteriormente, dice, ustedes estaban allá del otro lado del río. Creo que esa expresión es literal, pero también a nosotros nos sirve como una metáfora. Es como cuando uno dice, yo estaba perdido y Dios tuvo de mí misericordia. Yo estaba extraviado de la verdad. Usted podría decir metafóricamente, yo estaba del otro lado del río, allá largo. ¿Sabe lo que significa el nombre Taré, que era el padre de Abraham? Significa retraso. Taré su nombre significa retraso, un peso, un lastre, algo que no me deja avanzar. Y dice Dios, de ahí yo llamé a Abraham. Lo llamé de donde estaba, cargado de ideas falsas con respecto a Dios, cargado de fantasías con respecto a cómo se vive una vida en esta tierra. De allá lo llamé, del otro lado del río. Dios apela de esta manera a la memoria de la nación, a su conocimiento de causa, de que ciertamente ellos como descendientes de Abraham no tenían nada que ver con Dios, porque eran idólatras, porque Abraham no nació en una comunión con Dios, porque Abraham era alguien que venía de Mesopotamia, de las antiguas culturas humanas, y allá lo que hacían era adorar dioses falsos, y Abraham era uno de esos. Y Dios le dice a esta nación, de ahí, de esa condición, yo los llamé.
de esa condición idolátrica, yo tomé a Abraham. Él tomó la acción, él tomó la decisión de escoger a un hombre en medio de una gran nación idólatra y darle una nueva razón de ser, darle un propósito para su existencia. Dice Dios, fui yo el que lo hice. No solamente hizo eso, sino que también le dio hijos. Le di a Isaac. Usted sabe que Abraham no tenía hijos. Su esposa, su mujer, era estéril. No podía tener hijos. Y Dios fue el que le dijo a Abraham, yo te voy a dar hijos. De ti voy a levantar unas grandes naciones. Y Abraham decía, ¿quién va a ser? Seguro mi siervo, mi esclavo. Y Dios le dijo, no, te voy a dar un hijo. Y su mujer se puso de acuerdo con la criada y con Abraham para que Abraham tuviera un hijo por medio de la criada. Y Dios dijo, no, ese tampoco es el hijo. Yo te voy a dar un hijo. Y se lo dio. Se lo dio cuando Abraham estaba casi muerto. Y cuando su mujer era vieja. Y aún así, Dios le dio ese hijo. Para que quedara demostrado de que lo hizo Dios y no el hombre. Dice Dios, yo le di a Isaac. Y luego a Isaac el mismo mal. Su mujer también era estéril. Y Dios le da a Isaac 2 hijos, a pesar de la esterilidad de su mujer, Jacob y Esaú. A Esaú Dios lo bendice y le da un lugar en la tierra. Y a Jacob Dios lo escoge para bendecirlo y levantar de él el pueblo de Dios. Pero Jacob termina esclavo en Egipto. La nación de Israel ingresa a Egipto por una hambruna, a través de la cual Dios utilizó a José para sustentar a su padre y a sus hermanos. Pero luego se muere José, se muere Jacob, se mueren todos los hermanos de José y los faraones que conocían a José. Y la nación de Israel termina siendo esclava. 400 años más tarde termina en esclavitud en Egipto. Y mira lo que dice Dios en el verso 5. Entonces envié a Moisés y a Aarón. En el tiempo de Dios, hermanos, en el momento en que Dios había establecido, envía a Moisés y a Aarón. Después de enviarlos para sacarlos, los saca de Egipto y los guía a través del desierto. Dios dice que todo eso lo estuvo haciendo Él. Él estuvo protegiendo al pueblo, sustentando al pueblo, liberó al pueblo de la esclavitud, protegió al pueblo de la persecución de los egipcios y sustentó al pueblo en el desierto. Todo eso, dice Dios, haz la lista. Yo tomé a Abraham. Yo le di hijos. A Jacob yo lo saqué de Egipto. Cuando los egipcios lo persiguieron, yo lo protegí. Cuando estuvieron en el desierto, yo lo sustenté. Cuando llegaron a la tierra nueva, yo se la di también, dice el Señor. Ahí sí que la lista es yo. ¿Quién estaba haciendo todo eso? Dios. Y Dios está repasándole esto a la mente del pueblo antes de decirles, decidan. Dios está tomando la iniciativa y repasando con el pueblo todas sus obras maravillosas. Dios siempre ha tenido una gran capacidad de resumen. Y en esos versículos de Josué 24, si usted tal vez ya está cansado, dice, pastor, ¿para dónde va todo esto? Si usted ya está cansado, agradezca a Dios, que en Josué 24 resumió Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Ahí quedó todo resumido, ¿verdad? En esos versículos que acabamos de leer, dice Dios, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, yo hice lo otro. Hermanos, nosotros deberíamos leer la Biblia con más expectativa para conocer de las maravillas del Señor. Es su libro, habla de Él, habla de sus obras, habla de su majestad, de su grandeza, de su poder. Deberíamos abrirla con el anhelo de conocerlo a Él y conocer todo lo que Él ha hecho. Dice Dios, no solo lo saqué de Egipto, también les di Canaán. Versículo 8 de Josué 24. Entonces, el término que a cada rato se repite, entonces, deja claro que es una secuencia de eventos. Entonces los traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Y ellos pelearon contra ustedes. ¿Y qué hice? Dice Dios. Los entregué en sus manos y tomaron posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de ustedes. Después vino Balac, se buscó a Balaán. ¿Qué dice el verso 10? Pero yo no quise escuchar a Balaán. Ese Balaán tenía su poder. Parece que al que él maldecía de verdad que le caía la seca, y al que él bendecía de verdad que prosperaba.
Así que un hombre lo contrató y lo trajo y le dijo, maldíceme a ese pueblo. Y Balaam vio al pueblo y algo dentro de él decía, no maldiga nada. Y Balaam dijo, mira, tengo que hablar con Dios. Bueno, ve, habla con tu Dios y ven y dime qué dijo y maldíceme ese pueblo. Y él fue a hablar con Dios y Dios le dijo, mira, no lo vas a maldecir, me lo vas a bendecir. ¿Se imagina? Y Balaam decía, uy, se me va a ir la plata. Estaba bien pago para maldecir a Israel. Y dice Dios, yo no lo quise escuchar. No quise escuchar a Balaam. Parece que Balaam se las traía. Tenía un cierto poder ahí. Y Dios dice, no, yo no lo quise escuchar. Más bien tuvo que bendecirlos. A la larga en la historia, Balaam tuvo que echar la bendición. Y el que lo contrató dijo, te traje para que me los maldijeras. Y terminaste echándoles una bendición. Y dice Dios, ¿sabes por qué fue? Porque yo hice que Balaam hiciera eso. Yo no quise escuchar lo que Balaam quería en su corazón. Él terminó bendiciendo al pueblo y los libré de su mano. Dios hizo eso. Hermanos, Dios entregó, Dios destruyó, Dios no escuchó. Dios, por último, dice, les entregué aquello en lo que ustedes no habían trabajado. Versículo 12 y 13, vaya conmigo. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos de delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arco. No lograron derrotar a nadie ustedes por su espada ni por su arco. Ellos las usaron, no me cabe la menor duda. Pero dice Dios, pero no fue por la espada de ustedes y no fue por el arco de ustedes, dice el Señor. Y verso 13, y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado y ciudades que no habían edificado y habitan en ellas, comen de viñas y de olivares que ustedes no habían plantado. De esta forma Dios establece que Él ha sido el creador de la nación de Israel, el protector de la nación de Israel, el proveedor de la nación de Israel, quedando en firme que no debían su existencia a nadie más, sino solamente a Él. Dios hizo un repaso. A nosotros Dios también nos dice, cuando estabas en el vientre de tu madre, ¿sabes qué dice Dios? Yo te formé, yo te hice. Te ves en el espejo y haces así. Y dices, mío. Dice Dios, no, yo te formé, yo te hice. Soy yo el que te ha dado vida. Soy yo el que permitió que todo esto que eres tú hoy existiera. Soy yo. Nunca has sido tú. No ha sido nunca por tu mano. Respiras y dices, mi sistema. ¿Cuál mío? Dios me ha provisto esto. Es una maravilla. Es una maravilla. Jacqueline estudió enfermería, sabe que es una maravilla. El sistema, el cuerpo, el hombre, el ser humano, porque ese me hizo Armando también, estudiante de medicina, ¿verdad, Armando? Sabe que es una maravilla. Cuando a mí me explicó mi profesor cómo es que observamos, cómo es que escuchamos, yo dije, eso es increíble. Eso es increíble. Eso es divino. Eso es maravilloso, es glorioso. Igual que a la nación de Israel, nosotros también desde el principio de nuestra existencia hasta este momento en que aún hoy respiras, Dios es el que te sustenta. En Él vivimos, dice la Biblia. En Él nos movemos. En Él es que existimos. En Él es que somos. Pero competimos con Dios y queremos su gloria. Queremos un poco para nosotros. Queremos tal vez todo para nosotros. Necios sin saber que eso conduce a la muerte. La paga del pecado, la rebelión contra Dios es muerte. Como diría un teólogo del pasado, ¿sabes cómo deberíamos estar en este momento? Llorando todos, diciendo perdónanos, somos malos. Con solo el repaso de todo lo que Él ha hecho, nosotros deberíamos estar sumidos en arrepentimiento. Deberíamos estar dolidos por nuestra maldad y por nuestra rebelión. Madre, lo que hacemos con Dios es igual a lo que hacen nuestros hijos cuando dicen, yo no te pedí que me trajeras a este mundo. ¿Cómo duele eso, verdad? Cuando un hijo hace tal desplante de locura. Yo no estoy aquí porque quise, fuiste vos.
Una necedad tan grande en el corazón del hombre lo puede llevar a eso. Hermanos míos, y en nosotros todos hacemos eso delante de Dios de continuo, de continuo. Qué pereza ir a culto, y dice Dios, no dejando de congregarse. Y yo tengo pereza y me quiero rebelar contra él. Solo es un ejemplo, ¿verdad? A mí no es que me gusta tirar piedras, es que hay que dar ejemplos. Ese es solo un ejemplo de rebelión. A menudo nosotros estamos en una rebelión contra Dios y Él es el que ha hecho todo y nos sustenta en toda forma. Ahora, alguien que ha comprendido todo esto necesita ir al segundo punto y darse cuenta que entonces, si Dios ha hecho todo eso, yo estoy llamado a algo. Vaya conmigo al verso 14. Ahora pues, Dios dice, el por tanto. Alguna vez escuché de un abogado que existe algo que se llama el por tanto, que es como la resolución final del asunto, según las leyes y lo establecido por todos los parámetros. Por tanto, ¿qué dice el verso 14? Teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad, ya que Él nos ha dado todo, ya que a Él debemos nuestra existencia. Por tanto, teman al Señor su Dios. Es interesante que este por tanto está introducido por una expresión de un sentir, temor. Teman ¿por qué? Porque Él es soberano. Teman porque Él ha hecho todo. Teman porque Él lo controla todo, porque todo está en su mano. Teme. El apóstol Pedro le dijo a un par de ladrones en la iglesia primera en Jerusalén, ¿por qué permitiste que el diablo pusiera esto en tu corazón? Se robaron una plata, ¿se acuerdan? Llegaron mintiendo, dijeron que habían vendido la propiedad en tanto y no era cierto, Ananías y Zafira. Y Pedro le dice, ¿por qué permitiste que el diablo pusiera esto en tu corazón? ¿Qué se supone que deberías haber tenido? Temor de mentir. Temor de tomar lo que ya no era tuyo porque habías prometido a Dios dar eso. Debiste tener temor a aquel que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo controla, lo gobierna. Teme, dice el Señor. Y es el Señor Dios el que dice, ¿cuál es el resultado de repasar las maravillosas obras de Dios? El fruto debería ser temor. Eso es lo que dice el texto. Y un temor que aleja, no. Un temor que produce servicio. Ustedes saben, hermanos míos, que algunas personas los chantajean. Ustedes saben eso. Que algunas personas se dedican al chantaje, a la extorsión. Vienen y le dicen a usted, mire, yo sé algo de usted que usted cree que nadie sabe. ¿En serio? Sí. ¿Será? Déjeme mostrarle. Te enseñan el mensajito que tú enviaste, te enseñan eso que tú dijiste, te tienen grabado, ¿verdad? Como dice el meme, te están grabando, te tienen grabado y entonces te extorsionan con eso. Me das tanto o publico esto, ¿verdad? Me das tanto o publico esto. ¿Sabe qué va a producir eso en usted? Temor. Y solo temor. No, de inmediato usted dice, ¿cuánto era? Ahora quiere servir, sí, tome. Yo no quiero más problemas. Yo quiero ocultar esto. Bueno, eso es por la maldad de nuestro corazón. El ejemplo que estoy dando es de maldad de nuestro corazón. Pero, hermanos míos, delante de nuestro Dios, viendo sus maravillas, viendo su gracia, no su manipulación, Él no nos está manipulando. Él está mostrándonos sus bondades, su amor, su compasión. Él dice, témeme y sírveme. Ahora, la palabra servicio se traduce literalmente, escucha, esforzarse de manera considerable e intensa en una tarea o una función. ¿Qué es servir, hermanos? Esforzarse de manera considerable e intensa en una tarea. Servir al Señor, temerle, esforzarme de manera considerable e intensa en esa tarea. Hoy en la mañana, como me supongo todos ustedes, suena la alarma. Yo siempre pongo la alarma, aunque me despierte antes de ella, pero la pongo.
porque no vaya a ser que yo me quede y me duerma. Así que la pongo. Bueno, ella suena y yo sé que suena como 1 minuto o 2. Yo la dejo que suene, ¿verdad? Y vuelvo a ver a Nilla a ver si está dormida y Nilla hace así. Ninguno de los dos queremos esforzarnos, pero tenemos que hacerlo. Así que de una manera intensa y considerable le digo a ella: te toca. Tu turno, ¿verdad? Y me dice: ¿en serio a mí? Sí, tienes que hacer el desayuno. Le digo: entonces, tu turno, ¿verdad? Pero hermanos míos, servir al Señor es un esfuerzo, escucha, de manera considerable e intenso, como cuando en la mañana no te quieres levantar, pero ni modo, hay que levantarse. Hay gente aquí que tiene unos horarios entre semana sacrificialmente increíbles de vida laboral, pero ¿y qué queda? Hay que esforzarse. Hay que ser intenso en eso. Hay que ser considerablemente intenso en la función, en el ejercicio de la tarea. Porque si no, no hay pago. Si no, me botan. Pues si hacemos esto por las cosas pasajeras, ¿qué no deberíamos hacer por las que son eternas? Por aquellas que tienen un fruto de vida eterna. La idea de este concepto de servir es semejante a la idea del faraón de Egipto, cuando le dijo a la nación de Israel: me van a hacer la misma cantidad de ladrillos, y esta vez no les voy a dar paja, ni tampoco les voy a dar barro. Ahora el pueblo de Israel tenía que servir, esforzarse intensamente. ¿Te imaginas? Hacer la misma cantidad y ahora no nos proveen la materia prima. Ese es el concepto que encierra esa palabra, servir al Señor nuestro Dios. Ese es el concepto que encierra. Que aunque no me diera nada, yo le serviría. Aunque Él no me proveyese nada, yo me entregaría a su servicio. ¿Por qué? Porque Él ha hecho todo por mí. Él me ha dado la vida, Él me ha protegido, Él me ha cuidado, Él me ha provisto, Él me sustenta. Aún hoy respiro por sus cuidados. Hermanos, servir es un trabajo extenuante que termina reduciéndose a esclavitud. Esclavitud. Terminamos esclavos. El servicio bíblico es esclavitud. Eso es. Ese servicio, esa esclavitud tiene 2 características. ¿Cómo debían servir? Volvamos al versículo, por favor, el 14. Teman al Señor y sírvanle hay 2 con ahí, con integridad y con fidelidad. Integridad quiere decir, dice, tenía que ver con ser irreprochable, sin defecto, entero, completo. Sírvanle con integridad, 24/7. Sírvanle con integridad, irreprochablemente, perfectamente. Y luego dice con fidelidad. Eso quiere decir un servicio tan cierto que no quede duda de que sea mentira. Que le sirva yo a Él con tal fidelidad que no haya ninguna sombra de duda de que yo tal vez de repente como que no sirvo a Dios. ¿Me explico? La fidelidad es que no haya sombra de duda de que yo a Él le sirvo. Por eso el servicio debía ser íntegro y fiel. Íntegro y fiel. Irreprochable es íntegro. Sin defecto es íntegro. Completo es íntegro y fiel. Un servicio tan cierto que no pueda ser considerado como mentira. Muchas veces pienso en eso. Veo, hermanos, se supone que tenemos tantos hermanos en la fe. En Facebook yo tengo un montón de amigos que supuestamente son hermanos en Cristo y están por todo el país y hasta fuera del país. Pero yo no tomo la Santa Cena con ellos. Y le digo a mi esposa: amor, esto es una carga en mi corazón. Si son mis hermanos, ¿por qué no estamos juntos? ¿Por qué no es solo una iglesia? ¿Por qué tenemos que fundar una y otra y otra y otra? ¿Por qué? Si somos todos hermanos, ¿por qué? ¿Sabes cuál es el problema? Fidelidad. Quedan dudas de si realmente son hermanos.
Quedan dudas, como huecos, como parches, de si realmente están en la fe. Pues esto hemos de aplicarlo primeramente a nosotros. ¿Soy yo un servidor íntegro y fiel? ¿O quedan dudas de mi servicio al Señor? Hermanos, este grado de caracterización del servicio que el Señor requiere de su pueblo a razón de sus hechos era o estaba siendo descrito de una forma muy profunda en esos versículos. Ese tipo de servicio fue Dios el que lo definió así: un servicio íntegro y fiel. Eso es Dios el que lo definió así. La fidelidad de la que se habla aquí sería una en la que la persona no posee falsedad en su proceder, es profundo y es real en su vida con respecto a su servicio a Dios. Ahora notemos que después de describir ese grado de servicio que es casi esclavitud, Dios por medio de Josué les dice algo que no hay más tiempo para titubear. Vean el verso 14, dice: ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses de sus padres, sirvieron al otro lado del río en Egipto, y sirvan al Señor. Verso 15. Y de la mano con eso que dice: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. ¿La elección es entre Dios y otros dioses? No. Escojan bien a quién han de servir. Siempre hemos pensado que es entre Dios y otros dioses. No, mira, ahí dice 2 puntos. Escojan bien si a los dioses que sirvieron sus padres del otro lado del río o a los dioses de los amorreos. ¿A cuál de los 2 tipos de dioses van a escoger? ¿Los que sus padres servían allá en Mesopotamia o a los que sirven los amorreos aquí en la tierra que yo les he dado? Si no van a servir al Señor, escojan a cuál tipo de idolatría se van a vender. ¿Me explico? Si no van a servir al Señor, escojan hoy a cuál tipo de idolatría se van a vender. ¿Por qué, hermano? Porque cuando escuchamos que nos vamos a convertir en esclavos, a veces pensamos que no, ¿cómo yo me voy a convertir en esclavo de Dios? Hermano, amigo, es que si no eres esclavo de Dios, eres esclavo de algo. Nada más escoge cuál basura, escoge cuál vómito, escoge cuál porquería. Eso es todo. Terminarás esclavizado a algo. El apóstol Pablo lo dijo de manera magistral: ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecer, son esclavos de aquel a quien obedecen? ¿Del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Si podemos ver las obras maravillosas de Dios, sírvanle. Y si no le vas a servir, ya puedes ir escogiendo en la palestra de opciones a cuál Dios falso vas a servir, en qué tipo de idolatría vas a vivir. Pasan unos muchachos cuando yo voy manejando, cuando estoy en mi casa, pasan unos muchachos en unas motos panaderas, la ZS Miedo, con el escape, ¡prrr! Y yo siento desde aquí el temblor hasta arriba. Y yo digo, ¿qué tipo de locura es esa? Oh, por Dios. Bueno, ellos escogieron esa, ¿verdad? Ellos escogieron esa. Otro pasa haciendo otra cosa. Otro, otra cosa. Nada más es en cuál hueco queremos caer. Pero será hueco por igual. ¿Me explico? Será hueco por igual. Es increíble, ¿verdad? Porque el muchacho quiere que se den cuenta que él pasó por ahí. Es grande su idolatría a sí mismo, que quiere dejar su huella marcada, su paso eterno casi. ¿Dónde pasa él? Otros deciden la esclavitud de andar levantando la moto en una llanta. Todo es arrogancia, todo es orgullo, todo es véanme a mí, aquí estoy, soy yo soy Dios. Y no miren a Dios. Él es el digno de toda gloria, Él es el digno de todo honor, Él es el que debe ser admirado y reconocido, Él es el que nos sustenta y el que nos cuida. Hermanos míos, si no vamos a servir a Dios, igualmente vamos a esclavizarnos a algo o a alguien. Ya todo lo demás es basura, todo lo demás es arena, y solo escoges entre un tipo de basura u otra. ¿En cuál queremos caer? La única que nos lleva a una posición digna de seres humanos es servir a Dios. Servir a Dios nos hace más hombres,
nos hace más seres humanos. Hablo del género humano, de la humanidad. Eso nos vuelve más personas. Eso nos convierte en personas, servir a Dios. Cualquier otro tipo de servicio nos pone en una condición peor que la de los animales. Peor que la de los animales. Hermanos míos, debemos meditar en esto. La comprensión, por último, dice Josué, Dios dice que Él ha hecho todo. Dios dice que deben servirlo. Pero dice Josué, también necesitan tener una comprensión elevada del servicio a Dios. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, ¿qué les dijo Josué? Ustedes no podrán servir al Señor. Cuando el pueblo escuchó todo eso, el pueblo dijo, le serviremos. Y Josué dice, no puede. Qué contradictorio, ¿no? Qué líder más extraño. En lugar de decir amén, aleluya, gloria a Dios que decidieron seguir a Dios, él dice, no, ni van a poder. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Primera característica o atributo, eterno atributo por sobre todo. Dios es santo. Eso quiere decir es apartado, completamente diferente a nosotros. No piensa como nosotros, no actúa como nosotros, no juzga como nosotros, no ve como nosotros vemos. Él es santo. Y además, dice Josué, es celoso. Lo que es de Él no es de nadie más. Él no perdonará la transgresión de ustedes si después de decidir servirles se les ocurre apartarse. No los va a perdonar. Y después de haberles hecho bien, ahora les va a hacer mal. Ustedes no van a poder. En ocasiones, cuando predicamos el evangelio, la gente parece estar viniendo dulcita a Cristo. Usted les está hablando y ellos dicen, sí, yo soy cristiano. ¿En serio? Sí, y yo quiero aceptar a Cristo. Sí, amén, ya lo voy a aceptar. Parece que vienen dulcitos. Entonces, por lo menos yo cambio la versión. Y me enfoco en que no es posible vivir para Dios. ¿Verdad? Como mi hijo que no está hoy, Moisés. Le digo, ¿qué papi? ¿Está listo para bautizarse? Sí. ¿Se acuerdan que les conté? Sí, me dice, estoy listo. Le digo, ¿por qué estás listo? Porque, ¿qué fue lo que me dijo? De ahí es lo que hay que hacer, ¿verdad? Yo entiendo la obediencia, tengo que obedecer al Señor. Y entonces le digo yo, ¿eres salvo? Eso es lo que me da problema. Pero primero me dijo que sí, ¿verdad? ¿Estás listo para bautizarte? Sí, claro. Yo lo vi muy dulcito, muy suave. Entonces le digo, ¿eres salvo? Eso es lo que me da problema. ¿Por qué? Le digo yo. Yo sé por qué, pero le pregunto por qué. Es que no sé si soy salvo o no soy salvo. ¿Cómo puedo yo saberlo? Le digo, dudo. ¿De qué dudas? De mí, de mi seguridad, de mis hechos. A veces parezco que sí, a veces parezco que no. Entonces le digo, necesitas ver a Cristo, porque para eso está Él. Es por Él, es por su obra, no es por mí, no es por mi justicia, es por la gracia que Dios me da a través de Él. Entonces lloraba como un niño, dándose cuenta que para eso es Cristo. Nunca yo lo había visto así, ¿ves? Para eso es Cristo. Hermanos míos, a veces nosotros tenemos que meter una palanca de marcha atrás. Cuando pareciera que alguien está viniendo muy suave y muy dócil, decirle, mira, el llamado es muy alto. El llamado es alto. Cuando alguien viene reconociendo que el llamado es alto, entonces le decimos, pero Dios lo ha hecho todo por medio de Cristo. De una manera y de otra, la persona necesita ver más y mejor realmente a quién está sirviendo. ¿Qué entenderían? Que entendieran la nación de Israel que no sería fácil y que Dios tiene tales estándares de justicia y de rectitud y de fidelidad que no son comparables con los estándares humanos. Y sin embargo, ¿qué hizo la nación de Israel, hermano? Josué les puso el estándar bien alto. Y mira lo que dijeron en el verso 21. Respondió el pueblo a Josué, no, sino que serviremos al Señor. Les puso bien alto quién era Dios. Pero esta gente estaba resuelta. Sus ojos estaban llenos de las maravillas del Dios al cual servimos. Yo digo, no quiero nada. No importa, aunque me mate, a Él adoraré. Aunque Él me mate, me despotrique en sus propias manos, a Él solo serviré.
Eso es como cuando Jesús les dijo a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dio la vuelta y dijo, ¿a quién iremos, Señor? Son duras estas palabras, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes esas palabras de vida eterna. Si yo no como de este pan, si yo no bebo de esta agua, moriré, Señor. Es a ti a quien serviré. Hermanos míos, es increíble que nosotros podamos responder, ¿cómo logró este pueblo tanta convicción? Si yo les he descrito a ustedes lo que es servir a Dios y nos da temblor. Y Josué no solo les describió el tipo de servicio, también les dijo cómo era Dios. Y esta gente resueltamente dijo, a Él serviremos. Y no solo lo dijeron, hermanos, lo hicieron. Lo hicieron. Verso 31, ¿qué dice? Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Ahí, Israel sirvió al Señor. No solo lo dijeron, lo hicieron. Realmente quitaron los dioses falsos que estaban en medio de ellos. Realmente se dedicaron a inclinar su corazón a Dios solamente, a servirle a Él solamente, a darle la gloria a Él solamente. ¿Cómo lograron eso? ¿Cómo lo lograron? Yo creo que comprendieron salvíficamente la gracia que Dios había mostrado hacia ellos y en ellos. Tuvieron una visión celestial de todo lo terrenal. Dios les concedió que vieran más de lo que el ojo puede ver. Les concedió que vieran a Dios como maravilloso, glorioso, majestuoso, compasivo, clemente. Pero fue Dios el que les concedió eso. Creo que cualquiera de nosotros sin una visión celestial de esta descripción de Dios huiría cuando escucha el tipo de servicio que debe dar al Señor. Huiría, se alejaría, diría no puedo. Algunos dicen así, es que con Dios no se juega, pastor. Yo cuando tome la decisión la voy a tomar bien en serio, dicen, ¿verdad? Eso es porque ellos están viendo el precio y ellos dicen, no quiero eso. Pero este pueblo dijo, no importa, a Él serviremos, y le sirvieron. A Él adoraremos, y le adoraron. Así que demos pasos a la aplicación para ir buscando el final de nuestro sermón. Hermanos, nosotros hemos sido levantados de peores condiciones que la nación de Israel. Nosotros no salimos de la esclavitud de Egipto. Nosotros salimos del dominio de Satanás. La Biblia dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por así decirlo, hermano mío, nosotros olemos a azufre todavía. Todavía puedes hacer así. Huelo a diablo y a infierno. Pero por la gracia de Dios, Él me sacó. A Israel lo sacó de una esclavitud política, geográfica, física. A nosotros nos levantó de la muerte espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros fuimos rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo Jesucristo. Y no por nada que nosotros hubiéramos hecho. Nada. Absolutamente nada. Yo ni decidí seguirlo. Él fue el que me convenció. Él fue el que con cuerdas de amor me atrajo. Por medio de la predicación de la palabra, Él influyó en mi mente para que yo le deseara. Para que yo entendiera que Él era quien yo debía servir y para quien yo debía vivir. Y aún hoy Él es el que me sostiene. Si dependiera de mis decisiones diarias, decidiría de continuo solamente el mal. Hermanos míos, la gracia que Dios ha mostrado para con nosotros es increíble. Es increíble, es grande. ¿Y sabes por medio de quién la mostró? Por medio de Cristo. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Escucha esto. El justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Solo Cristo, solo Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay.
El que levante otro comete herejía, abofetea la cara de Dios, difama la misericordia del Señor al darnos a Cristo para el rescate de nuestras almas. Hermanos, este es el punto esencial del Evangelio, que otro ha tomado mi lugar, que otro pagó por mis pecados y que la fidelidad de ese otro se me dio a favor mío. Que el servicio íntegro y fiel lo ha cumplido Cristo fielmente a su Padre, y sin embargo lo mataron como un desobediente y transgresor, muerte de cruz, murió como un maldito colgado de un madero, sufrió la muerte que debí sufrir yo. Y toda la justicia de Él, pastor, y toda la rectitud de Él que se hizo, está a nuestra disposición por la fe en Él. Está ahí para ser contada a mi favor por medio de Cristo. Increíble esta misericordia y esta gracia. Nosotros estábamos perdidos, estábamos bajo el reino de las tinieblas y somos trasladados por Dios al reino de su amado Hijo por medio de Cristo. Él pagó una vez y para siempre por nuestros pecados. Ya no hay más sacrificio. Nadie puede hacer más nada para el perdón de sus pecados, sino solamente venir a Cristo, suplicar la gracia, reconocer su pecado y, como David dice en los Salmos, enséñame, guíame, muéstrame y seré tuyo. Unifica mi mente y yo te serviré y te daré la gloria. Hermanos míos, eso está disponible para nosotros por medio de Cristo. Dice Cristo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que alguien dé la vida por sus amigos. Pero tú y yo no alcanzábamos a candidatos ni siquiera de amigos de Cristo. Dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados. Éramos enemigos, hermanos, y fuimos reconciliados por la gracia de Dios en Cristo. Este es el mensaje del Evangelio, este es el mensaje de la gracia. Hay uno que satisface la justicia de Dios y por medio de él somos perdonados, somos reconciliados. Ahora bien, eso implica que debemos seguir nuestras vidas en servicio al que lo ha dado todo por mí. Solamente con una comprensión elevada de ese sacrificio, yo entenderé que necesito poner mi vida a los pies de Dios, porque Cristo lo dio todo por mí. Entonces, dice Pablo, ahora todos morimos y nos entregamos por Él. Hermanos míos, lo que la palabra de Dios nos enseña es lo que Dios ha hecho por nosotros, llamándonos a nosotros a que, siendo guiados por Él, consideremos sus maravillas y le demos gloria. Recuerda las palabras de Josué: yo y mi casa serviremos a uno, al Señor. Y recuerda las palabras de este pueblo también por el resto de tu vida. Ese pueblo dijo: nosotros también, nosotros también. ¿A quién iremos si Él es el que ha hecho todo eso por nosotros? Lo hermoso del Evangelio también radica en que aquellos que han sido salvos por la gracia del Señor servirán a Cristo sin lugar a dudas. Le van a servir. Así como ese pueblo, a pesar de ver lo grande del llamado, ¿qué dijeron? A Él serviremos, no importa. Esa es la grandeza del Evangelio. No solamente me salva, me rescata, sino que me sostiene y me santifica y me purifica para que yo le dé este tipo de servicio al Señor. Un servicio fiel, un servicio íntegro. Todo aquel que por la gracia de Dios ha sido salvo, todo aquel que por la gracia de Dios ha sido salvo, hoy es más santo de lo que era cuando Dios lo llamó. Y seguirá creciendo. Como dice nuestro canto, porque Él nos sostendrá. Es tan buenas las obras del Señor a nuestro favor, son tan maravillosas, que dice que por cojo que ande, promete Él, no se saldrá del camino. Imagínate eso. Yo estaba muerto, Él me dio vida.
Yo era su enemigo y Él me hizo amigo, y no solo amigo, sino también hermano. Yo no tenía herencia y Él me hizo heredero. Yo era un pecador y Él me limpió y me perdonó y me dio su gracia. La perfección de Cristo la apuntó a mi favor. Y ahora me dice que así mi andar sea cojo, yo nunca me saldré de su senda. Él me llevará seguramente a la eternidad, que lo que está en su mano nadie lo arrebatará. Hermano mío, si eso no te atrae a servirle con integridad y fidelidad, nada en este mundo podría ser. Las maravillosas obras del Señor están ahí para que nosotros, siendo guiados por el Espíritu Santo, las reconozcamos y le sirvamos. Vamos a orar.